Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este stream y video. Sí, es un stream que estoy haciendo en la plataforma de Twitch y es un video que estoy haciendo también para subir al canal secundario del proyecto. Permítanme un segundo, yo confirmo que se esté viendo bien el stream y ya empezamos. El título de este stream es un registro y se llama Tercer Gran Episodio Psicótico. Le puse ese nombre, sí, o sea, se me ocurrió ponerle ese nombre y ya. Le puse ese nombre porque sí. Permítanme un segundo. Bueno, entonces, el tema es que vamos a hablar sobre mí. Quería poner esto en una vida esquizofrénica, pero no lo voy a poner en una vida esquizofrénica. Lo voy a poner en registro. Ya les comento por qué razón voy a ponerlo en registro. Ya les comento por qué lo voy a poner en registro, pero permítanme que se me conecte el computador y el internet. Cambiaron el internet de la casa. Ahora tenemos otro operador de internet. Aquí aparece conectado sin internet. Ya aparece conectado perfectamente. Eh, Salimos de aquí, abrimos Twitch. 19 mensajes de WhatsApp, o sea, a mí nunca, casi nunca, me 19 mensajes. Ya les voy a contar por qué hay 19 mensajes, no los he visto. Mi celular estaba prácticamente muerto, no lo utilicé durante una semana más o menos. Carajo, talento el computador. Prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 días de ausencia de redes sociales. Son 8 días de ausencia porque sí, por algo que me pasó y que quiero venir aquí a comentar como lo vengo haciendo siempre. No aparezco en primer resultado. Hay muchos creadores de streamers. ¿Dónde está? Es por ahí haciendo exactamente lo mismo que yo, en vivo, ya no me aparece como primer resultado, es que es curioso. Cerramos aquí todo, abrimos acá. Eh, yo sé, voy a poner a correr la presentación de inicio, el bienvenidos al proyecto Señor Science. Voy a estar hablando mientras funciona esto, ¿no? Eh, ya no aparezco como en primeros resultados. ¿Qué habrá pasado? Entonces vámonos a la fija. Perfil, perfil. No tengo fotogramas perdidos. En vivo, estoy en vivo. Aquí estoy. Registro, tercer gran episodio psicótico. Escuchamos. Aquí estoy. Y bueno. Ya viendo eso, ponemos la... Ay, carajo. Ya, ahora sí. La cámara, específicamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo registro. Eh, ¿Cómo empezar?
y se abrió Gemini, el coso de Gemini. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este registro del tercer gran episodio psicótico. Voy a comentar algunas cosas que ya personas que han visto mi contenido saben que hago en este canal, en este proyecto, y voy a hablar sobre lo que me sucedió el día 15 de febrero del 2026, que tuve un episodio psicótico aquí en esta misma habitación. Deliré, aluciné, sí, grité, molesté incluso a los vecinos, y pues me hospitalizaron. Hoy salí de la hospitalización. Y para la persona que no sabe qué es un registro, yo tengo un proyecto. Sí, voy a empezar por esa parte. Yo tengo un proyecto que se llama Proyecto Señor Science, que viene desde el 2015 hasta la tercera fase, que es 2029, pero pues estamos en esa tercera fase. Del 2015 al 2020, yo he venido grabando videos, grabando videos, eh, grabando videos, grabando videos, y a esos videos pues yo los llamo registros. Las ideas originales de este proyecto eran o son comprender la gran historia, y por la gran historia entendemos comprender la historia del universo, el desarrollo y la evolución del universo, la Tierra, la vida y la humanidad. Y comprender las cuatro dimensiones las cuatro dimensiones de lo humano, las cuatro dimensiones de los seres humanos, que son la biológica, la social, la psicológica y la espiritual, según las reglas o según el esquema que he creado hasta el momento. Este proyecto se va modificando a lo largo del tiempo. Entonces, resulta que en la primera fase yo empecé a grabar videos en el 2015 al 2020, grabar videos hablando, ¿sí? Con la intención de subirlos a internet, pero me daba miedo y me daba pena subir esos videos a internet. Entonces yo, en vez de decir que era un video para internet, empecé a llamarlo registro. Y hacía registros cada ciertos días. Un día estaba desparchado, sin hacer nada, y entonces, bueno, voy a hacer un registro y cuento cosas de mi vida, cuento cosas mías, ¿no? Doy mi opinión sobre diferentes temas. Sin embargo, todo esto nació, este proyecto nació porque en el 2015 tuve un primer episodio psicótico. Y yo tengo un video, vamos a ver si se puede, permítanme un segundo, captura. Ah, no, pero es que no, lo tengo lo tengo en el disco duro, lo tengo en el disco duro. En el 2016, o sea, hace 10 años, prácticamente en el 2016 empecé a grabar videos y los tengo guardados en un disco duro de 2 teras que compré el año pasado. Ese primer registro habla de la intención de crear un proyecto, las ganas que quiero de monetizar con mi contenido en redes sociales. Ese proyecto habla de muchos sueños que tengo, que quiero cumplir. Y entre esas cosas habla del primer episodio psicótico que me dio a mí, que me tuvieron que hospitalizar por ese primer episodio psicótico. Para la persona que no me conoce, mi nombre es Santiago Rodríguez, Daniel Santiago Padilla Rodríguez, pero me gusta utilizar mi segundo nombre y mi segundo apellido.
más que mi primer nombre y mi primer apellido. Por eso me llamo Santiago Rodríguez. Y soy una persona que tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, ¿no? La cuestión es que en el 2015 empezó esa enfermedad. En el 2000 y empezó porque yo tenía un consumo de marihuana y eh, por ciertas condiciones medioambientales también estaba terminando el pregrado en psicología, tenía demasiado estrés acumulado, no vivía con mi mamá, sino que vivía con una tía y habíamos llegado a un acuerdo con mi tía de pagarle. eh, pues, de pagarle el costo de la habitación en la que me iba a quedar. Finalmente no tenía trabajo, diferentes condiciones. El barrio donde vivía mi tía era un barrio de tolerancia, ¿no? Donde hay mujeres trans prostituyéndose, trabajadoras sexuales, donde hay habitabilidad en calle, lo que en Colombia se conoce como una olla, ¿no? eh, el barrio o sea, me parece a mí, o sea, que siempre he vivido como por estas zonas de la ciudad. Me parece a mí que el barrio no es tan peligroso ni es sí, o sea, sí se ve la presencia de habitantes de calle, pero no hay peleas, ni riñas, ni nada. Vivía en ese contexto y empecé a tener interacciones con el televisor, veía programas de televisión y pensaba que había mensajes que me los ocultos que me los mandaban a mí. Escuchaba la radio también y al escuchar la radio decía, no, el tipo de la radio está hablando conmigo y bueno, síntomas psicóticos que se empezaron a presentar en el 2014 cuando yo estaba viviendo con mi tía y desencadenaron en el 1 de mayo en un episodio psicótico. Yo vengo haciendo un registro de video eh, comentando esos episodios psicóticos. Por eso este registro se llama Registro Tercer Gran Episodio Psicótico. ¿Por qué? Porque en el 2018, o sea, en el 2014 venía con el consumo de marihuana, 2015 aparece el episodio psicótico, suspendo yo el consumo de marihuana y vivo 16, 17 y parte del 18, casi todo el 18, año 2018, bien, pero me da el segundo episodio psicótico. Un episodio muy fuerte, un episodio cargado de muchos simbolismos, los llamo yo, eh, por los significados que tiene para mí el episodio psicótico. Y aquí hay que hacer como una separación un poco, ¿no? Hay un tema en lo que me sucede a mí como persona con los episodios psicóticos y es que tengo un conflicto eh, con la idea de Dios y con la idea de lo espiritual, ¿no? El segundo episodio se caracterizó específicamente por una selección de una religión o de un camino espiritual. Y estaban en, en enfrentamiento dos religiones, la religión cristiana, la figura de Jesucristo, y la religión budista y la figura de Siddhartha Gautama. Ese fue el segundo episodio psicótico. Ya he hablado de ese segundo episodio psicótico por ahí en algún registro o en alguna parte, eh, pues estarán enterados de ese segundo episodio psicótico. No voy a entrar en detalles, ¿no? La cuestión es que este tercer episodio duró bastante tiempo aquí en esta misma habitación donde estoy y
Bueno, sí, voy a contar unas cosas del segundo episodio. Me dio en la calle, me dio en la calle el segundo episodio, yo me puse a gritar, llamaron a la policía me dijo que me fuera del lugar, como suele, o sea, no como suele hacer la policía las cosas, sino que, o sea, el tema es que, pues, una persona que está gritando incoherencias porque nadie sabe qué es lo que está viviendo esa persona dentro de su cerebro. Y bueno, no, obviamente creo que nunca me he vestido con una ropa, con ropas, o sea, sucias, o sea, no tengo apariencia, entre comillas, de ser un habitante de calle, ¿no? Pero la policía llegó, entonces, ¿qué le pasa? Que yo no sé qué, ¿qué tal? Sí, váyase de aquí, que yo no sé qué, ¿qué tal? Y me sacaron del lugar. Eso me dio en la clínica Palermo, en Bogotá, para las personas que son de Bogotá. Llegué a la casa, mi mamá, llamé a mi mamá, le dije a mi mamá por teléfono que me estaban sacando el corazón, porque sentía que me estaban sacando el corazón, alucinaciones y delirios. Y mi mamá, pues preocupada, me empezó a llamar y me empezó a llamar y me siguió llamando y me siguió llamando. Y llegué a la casa. Yo vivía en el conjunto que queda en la 22 con 30, que se llama Colseguros. En ese conjunto hay unas canchas de básquet, entre los apartamentos que están como en las torres y otros apartamentos que están como en casitas, ¿no? Unos apartamentos de 2, 3 pisos y las torres de 14 pisos. Bueno, Colseguros, para la persona que vaya a la 30, al lado del Mall Plaza hay un centro, hay un conjunto residencial que se llama Colseguros. Y yo vivía ahí. Y en el episodio psicótico empecé yo a gritar mucho, eh, defendiéndome de algo malo que me estaba tratando de hacer daño. ¿Sí? Algo malo que me estaba tratando de hacer daño. Había algo en mi mente, o sea, dentro de la psicosis y dentro del tema de lo médico, ¿sí? Que los médicos dicen psicosis, alucinaciones y delirios. Dentro de ese contexto, había un ser maligno, ¿sí? Que me quería hacer daño. Yo en el 2018 sentía que ese año me iba a morir, ¿sí? Y empezó una disputa en un momento determinado, dije, como llamas a esquizofrenia cuando estoy hablando con Dios. Y el hecho es que se transformó a lo largo, o sea, yo caminaba y caminaba las canchas de básquet gritando, supuestamente una idea de un Dios, ¿no? En fin, eso fue lo que pasó, y la conversación, o sea, ese contexto se presentó el 15 de febrero del 2018, también aquí en la casa. Nuevamente empezó la disputa entre la religión cristiana y el budismo. Tengo una sospecha enorme de que mi conflicto es teológico, mi conflicto es con la selección de una religión, pero también con la aparición de una psicosis. Sí, o sea, no puedo desprenderme del hecho de el diagnóstico y de la enfermedad de esquizofrenia paranoide que tengo. Sin embargo, hay una carga simbólica o de significados con respecto a esos episodios psicóticos, cómo los vivo yo, ¿no? Entonces, claro, no recuerdo muchas cosas. A mí me hubiese gustado hacer este stream el día 16, ¿sí? El día después
el día después del episodio, pero el día 16 estaba en la clínica Campo Abierto de Sanitas, que por cierto, esto no es publicidad pagada, pero agradezco muchísimo la atención de la clínica de Campo Abierto, de la EPS Sanitas, de Colsanitas y toda esa vaina. Agradezco muchísimo, muchísimo la atención y el apoyo que me brindaron y que me van a brindar las próximas semanas. Ahorita hablo de eso. Eh, porque sí, o sea, el tema de vivir con esquizofrenia es algo complejo. Entonces, bueno, la cuestión de hacer los registros viene desde ese tiempo y pues viene de tiempo atrás. No sé cuánto tiempo vaya a grabar, sí, o sea, porque pues esto voy a tratar voy a tratar de racionalizar todo lo posible este episodio psicótico. Hay una cosa y es que antes de irnos nos entregaron esta cartilla, esquizofrenia. Aquí hay una descripción de los síntomas, las causas, los tratamientos, las investigaciones que se han hecho, los apoyos que necesitan las personas con esta enfermedad, bueno, en fin, sí, o sea, una cartilla muy completa que la vamos a leer en los próximos días. ¿Qué creo yo que pasó? Sí, o sea, yo, Daniel Santiago Padilla Rodríguez, ¿no? Que soy la persona que finalmente vivió el episodio psicótico. ¿Qué creo que fue lo que pasó? En noviembre del año pasado murió mi tía. Sí, murió mi tía. Fue una muerte muy dolorosa. El último día fue aterrador. No se me va a quitar la imagen de mi tía en ese estado como estaba ese día específico que murió en noviembre. Y bueno, lo había tenido, o sea, de alguna manera eh, o sea, fue un evento traumático, pero no tanto. Y digo no tanto porque tuve la posibilidad y la oportunidad de acompañar a mi tía en todo su proceso, sí, en todo su proceso. Yo iba y la visitaba, incluso yo tengo streams de streams que hago desde la casa de mi tía y los publico en el canal secundario de este proyecto. Voy a poner esto aquí, sí, o sea, completa la pantalla. eh, y bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Que mi tía murió, sí, y yo pensé que había hecho un duelo tranquilo, sí. También tengo que agradecer mucho a Sanitas por el hecho del acompañamiento que hizo a todo el proceso de el cáncer de mi tía. Y bueno, en fin, ¿qué fue lo que creo que pasó? Que eso se acumuló con otra cosa. Finalmente, yo venía diciendo en los streams anteriores que mi gato estaba mal, que mi gato estaba enfermo, que mi gato tenía diarreas, que mi gato sí. Yo tenía que el día 17, perdón, tenía que llevar a mi gato al veterinario. Pero yo estuve hospitalizado. Mi mamá llevó al gato al veterinario. El veterinario dijo que no había nada que hacer y que lo único que se podía hacer era dormir al gato. ¿Sí? Sin embargo, pues yo llevaba 2 semanas o 3 semanas preocupado por el estado físico de mi gato. Estaba muy flaco. Y digo mi gato porque era mi gato, sí, era el único gato que se sentaba en esa esquina en esa esquina de la cama, o se acostaba por aquí o aquí, sí, estaba siempre en mi habitación. Y bueno, sí, o sea, era mi gato. Eh, ¿Qué otra cosa pienso que también pudo afectar?
el tema de las temáticas que estoy manejando. El tema de las temáticas que estoy manejando. Estoy leyendo los informes de la Comisión de la Verdad. Estos informes tienen testimonios de personas que vivieron el conflicto armado en Colombia y pues, son testimonios bastante fuertes, ¿no? Incluso el día que los días 14 y 15 de febrero estaba leyendo los años 90 en la región de la frontera nororiental y la presencia de los paramilitares en el conflicto. Y los paramilitares se caracterizaron o se caracterizan por ser muy violentos cuando hacen, eh, cuando matan a la gente, ¿no? Los años 90 son terribles, el fenómeno paramilitar es terriblemente fuerte. Y yo estaba leyendo eso eh, y sí, leía y decía, oh, duro, 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 ¿no? Pero eso también tuvo que influir en algo dentro de mi mente como sí, o sea, tuvo que generarme ideas, razón por la cual voy a suspender la lectura del informe de la Comisión de la Verdad y voy a suspender todo lo que tiene que ver con la historia de Colombia en el siglo XX y XXI por un tiempo, ¿sí? Voy a leer otras cosas, antropología, voy a darle prioridad al canal principal, eh, porque pues está reciente, ¿no? Es reciente, hace 8 días fue el episodio psicótico. Eso también se sumó al hecho de el estrés que estaba manejando yo. Hay otra cosa y es que en la familia estamos teniendo problemas económicos por el hecho de que mi mamá tuvo que dejar uno de los dos trabajos que tenía. Yo he venido hablando en los streams de tiempo de estudio, venía hablando en los streams de tiempo de estudio sobre la situación de mi mamá, que hicieron una reforma al Instituto Nacional de Cancerología, donde trabaja ella, le subieron el sueldo muy poco y a otras personas le subieron bastante. Y ella también era docente universitaria de hora cátedra. Y este semestre no pudo hacerlo, tenemos un desfalco, sí, un desfalco más o menos de 4 o 5 millones. O sea, para vivir bien, ¿no? O sea, obviamente lo que se ganaba mi mamá era más o menos 2 millones, ¿sí? Pero para tener una estabilidad, diría yo que un desfalco de un poquito más de plata. En fin, la cuestión es que venía hablando de eso, venía reaccionando a videos sobre el tema del conflicto armado y todo, sí, todo muy interesante, pero pues, en fin. Y hay otro factor que me parece importante mencionar y es que el segundo episodio psicótico que me dio, fue un día después de haber comprado la estatua de Buda que tengo aquí. Y finalmente, este tercer episodio sucede cuando yo quito de esta parte la estatua de Buda. Ahí arriba estaba arrumada con todos esos objetos, la estatua de Buda en un rincón, la quito de ahí y le armo un altar acá, un altar específico. Aquí hay una mesita, hay un coso de incienso, hay dos velitas, tres velitas y bueno, y aquí está el altar de Buda, ¿no? Ahora viene el tema de las alucinaciones y los delirios. Sí, el tema de las alucinaciones y los delirios.
En las alucinaciones y en los delirios que he tenido a lo largo del tiempo, siento que ese día específicamente me voy a morir, me van a matar, sí, o sea, me van a matar. Sí. Entra la paranoia a jugar su papel, el cerebro empieza a distorsionar la realidad, producto de la enfermedad que tengo. eh, yo siento que me van a matar. Sin embargo, o sea, claro, en el segundo episodio psicótico, voy a hacer referencia a los dos, al segundo y al tercero. En el segundo episodio psicótico yo trataba de defenderme, porque también me iban a matar, ¿sí? O sea, yo tengo una imagen que quisiera volverla como un póster o volverla como un dibujo, pero bueno, el hecho es que para mí el cielo de Colseguros, en esa parte de Colseguros era, o sea, era como, eh, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, está roto el cielo, no se ven las estrellas, sino que hay como otra dimensión allá arriba, ¿no? Y hay una serie de tronos o una serie de sillas específicas, muchas sillas, y solo hay una persona ahí, que está con una actitud así como este simple mortal, este Homo sapiens, ¿sí? Y yo relaciono eso con la figura de Dios, ¿sí? Y la cara y la expresión como, ¿qué viene a decir usted aquí? Sí, o sea, de desprecio, porque finalmente es como, ¿cómo decirlo? Como si estuviera defendiéndome para que no me condenaran, pero me van a condenar en ese momento. Y entonces, claro, yo gritaba a los cielos y hablaba y gritaba y decía cosas que ya ni recuerdo qué cosas decía, incluso no recuerdo muchas de las cosas que dije aquí en este momento, por eso digo, me hubiera gustado grabar esta experiencia el mismo día que sucedió, incluso grabar el episodio psicótico en su totalidad para verme incluso en ese estado, ¿no? Pero claro, obviamente, no, o sea, obviamente, o sea, me hubiese gustado grabar los episodios psicóticos, pero el problema tiene que ver con el hecho de que quizás si hay una cámara que me está grabando, pues puede distorsionarse como el tema de lo que está pasando en realidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, o sea, hay una cosa, y es que en esta cartilla dice lo siguiente: la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. La persona con esquizofrenia puede parecer como si hubiera perdido el contacto con la realidad, ¿sí? Claro, en el segundo episodio yo no veía el cielo estrellado o el cielo con la luna, sino que veía una cosa totalmente diferente, ¿sí? Una alucinación visual, ¿sí? Que obviamente no es que se vea a pleno detalle, Full HD y entonces, sí, sí, sino como es una percepción de que hay algo allá arriba. En el primer episodio, por ejemplo, cuando me cortaron los brazos, que pues, ya también lo he narrado en es que estos videos los estoy haciendo en vivo y en directo, pero también se va a guardar en mi computador como registro de el avance de la enfermedad, ¿no? Y cómo voy viviendo yo con esta enfermedad. Pero bueno, el tema es que en ese episodio yo veía una persona con un overol amarillo y con una sierra y con la sierra me cortó los brazos.
y yo no veía los brazos después de eso porque o sea, me daba miedo mirar y darme cuenta de que no tenía los brazos. Días después del episodio, pues obviamente me doy cuenta, tengo mis brazos, tengo mis manos, tengo mi cuerpo intacto, no ha pasado nada, etcétera. Pero sí se distorsiona la realidad. Y entonces empieza el hecho de empezar a recordar los episodios pasados. En este tercer episodio, recordar los episodios pasados. Entonces recuerdo, o sea, mi mente manda un recuerdo que no pasó, ¿sí? Pero que para mí es real de cuando me cortaron los brazos. Y entonces vuelvo a sentir la sensación del corte de los brazos, ¿sí? Y empezó a gritar y a gritar y a gritar, ¿sí? ¿Sí? Porque me están cortando otra vez los brazos. Pero entonces empiezo a temer. eh, no, mentiras. En el segundo episodio, o sea, en el primero no me defendí, pero en el segundo, cuando me empiezo a defender de ese ser que está arriba, mm, quisiera salvar finalmente, o sea, la condena, o sea, no me importa morir ese día, sí, o sea, en el 2018 no me importaba morir ese día. Si me moría, pues ya, se acabó el cuento y ya, chao, suerte, sí, o sea, final, sí. Ya no le tengo miedo a la muerte, incluso con el episodio, con el tercer episodio, este episodio que pasó, también me iba a morir yo, otra vez, ¿sí? ¿Y cómo era la forma de morir? La forma como iba a morir. Una forma era crucificado, ¿sí? Y la otra forma era morir en flor de loto. La flor de loto es esta posición. Esta es la flor de loto. Pero claro, o sea, por eso digo, o sea, los episodios tienen una carga espiritual muy grande, ¿sí? Entonces, claro, ese ser que me miraba con desprecio desde arriba del cielo me decía, pues elige cómo quieres morir, crucificado y a latigazos y como murió Jesús, o en flor de loto, pero no es en flor de loto pacífica, sí, sino que te vamos a descuartizar y te vamos a poner como si estuvieras en una flor de loto, pero descuartizado. Eran las imágenes y los mensajes que en ese estado de delirio y alucinación estaba percibiendo mi mente, mi cerebro. Y yo finalmente tengo plena confianza en mi maestro, tengo plena confianza en mi creencia del budismo y gritaba en el segundo episodio psicótico, yo estoy con mi maestro, yo estoy con mi maestro, una y otra vez, ¿sí? Pero ese ser insistía en el hecho del cristianismo, pero yo finalmente ya había elegido el sendero espiritual que quería recorrer, ¿no? La cuestión es que, claro, también otro de los factores adicionales al tema del trabajo de mi mamá, adicionales al tema de los contenidos que estaba leyendo sobre el conflicto armado en Colombia, adicional adicional a todos esos factores que mencioné, eh, la muerte de mi tía, el estado deteriorado de mi gato, ¿sí? Todo eso también estaba cambiando completamente mi rutina. Cómo era cambiar mi rutina? Acostarme a las 9:30, levantarme a las 5:30 de la mañana, preparar café, desayuno para mi mamá,
tomarme un café, bañarme, desayunar, sentarme a trabajar desde las 7:30 hasta las 12, de 12 a 2 de la tarde almuerzo, preparo el almuerzo y de 2 de la tarde a 5 de la tarde sigo trabajando aquí en redes sociales y meditación de 20 minutos antes de acostarme. Había cambiado esa rutina, sí. Había metido la meditación y se puede decir que logré algunas cosas con la meditación, estar más tranquilo, estar más organizado, pero bueno, finalmente, o sea, no sé qué finalmente detonó el episodio psicótico, pero el tema es que iba cambiando mi rutina y yo venía ya hablando de el saludo a la mente, palabra, corazón, ya venía haciendo como una serie de rutinas, rituales, ¿sí? Propios de mi propio sendero espiritual, ¿no? Cuando yo pongo este esquema de el sendero espiritual, la dimensión espiritual o de trascendencia, ¿sí? Eh, pues yo sigo el budismo y para mí es importante el budismo, ¿no? Y entonces, claro, el episodio que lo que yo recuerdo es que otra vez venían los mensajes de te vas a morir hoy, te va a pasar esto hoy, o sea, pero no es simplemente te vamos a disparar y ya, ¿sí? O te va a dar un infarto y ya, sino que el hecho de que te vamos a torturar o te vamos a hacer algo muy, muy horrible, ¿sí? Antes de que mueras, ¿sí? Y la idea, pienso yo, de eso malo, ¿sí? Que está pasando en mi cabeza, es como que yo ruegue porque no pase nada de esas cosas. Sin embargo, eh, cuando elegí el sendero espiritual, llegué a tener una tranquilidad, una paz, ¿no? Una paz. Quizás, y aquí hay una paz con respecto a eso. Listo, va a pasar todo eso, que pase, ¿sí? Incluso en algunas ocasiones dije las cuatro nobles verdades. Existe el sufrimiento, ¿sí? O sea, existe el sufrimiento, ¿sí? O sea, por más que yo quiera que no pase cosas malas, pues van a pasar y las asumiré de la mejor manera. Pero no puedo vivir presa del miedo, decía yo. Y claro, o sea, reviví el episodio, el primer episodio con la cortada de los brazos, pero, y aquí viene las características del tercer episodio, era que eso malo me decía, o sea que usted ya está bien, vamos a hacerle esto y aquello a su familia, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, incluso mi papá estuvo, o sea, la, la imagen o la figura de mi papá estaba presente dentro de ese episodio psicótico. Eh, y ahí sí me daba cierto temor, sí, ahí sí me dio cierto temor porque pues obviamente yo no quiero que le pase nada malo a mi familia, sí. Y por eso yo en algunas partes del episodio dije, yo ya elegí mi camino, tú elige el tuyo, sí, o sea, porque, o sea, pues, cosas relacionadas con la familia o sea, claro, sí, o sea, no sé, o sea, estuvieron presentes ahí. También estuvo el presidente colombiano,
candidato o sea, la imagen o saco. Incluso cuando en una de las cartillas que vamos a leer en los próximos días dice que en la esquizofrenia, personas que piensan que pueden transmitir el pensamiento, ¿no? Entonces, por eso digo, transmitía yo el pensamiento al presidente Gustavo Petro, a Iván Cepeda y a Donald Trump. Incluso mi mamá dice que yo nombré a Donald Trump en algún momento del episodio. Incluso al presidente de la República Popular de China, incluso al presidente chino, ¿sí? Y en este episodio específico, ya el tema de lo religioso no era tan importante porque ya se tenía como un control sobre eso, sino en el escenario político y global. Yo pensaba muy en mis adentros que iba a llegar a ser presidente en el 2030, ¿sí? Y entonces, bueno, sí, que iba a lograr la paz mundial, bueno, en fin, sí, o sea, parte del episodio, no cosas cosas que recuerdo del episodio, sí. Y claro, sí, también hay otra cosa y es que mis episodios se caracterizan por el tema de sentir que algo malo le está pasando a mi cuerpo, ¿no? O sea, obviamente nunca he sentido, nunca he vivido cómo se siente una sierra cortando un brazo, una motosierra cortando un brazo, pues sí, porque nunca me han cortado un brazo. Pero mentalmente, mi mente, eh, o sea, yo no sé, o sea, duele, sí duele, pero no es un dolor, o sea, es que no sé cómo describirlo. El hecho es que sí, o sea, me pasó, sí, otra vez la corte de los brazos, y bueno, otras cosas que no recuerdo ahorita aquí en ese momento. Ahora bien, sí, o sea, claro, yo grabo esto porque yo quiero llevar un registro gráfico de mi enfermedad. Ya hablé un poco del episodio, no recuerdo muchas cosas, han pasado 8 días, no recuerdo muchas cosas. El tema es cuando estoy en la hospitalización. En la hospitalización, eh, pues aparecen todas estas guías, aparecen los médicos, el psiquiatra, los medicamentos, ¿sí? Y también otras personas que tienen otros problemas psicológicos o mentales o problemas de salud mental y convivimos en una misma casa durante 8 días, ¿no? Yo conviví con ellos durante 8 días en campo abierto, en Sanitas. La cuestión es que incluso hablé con dos personas, o sea, yo no hablo con nadie. Y parte de esta cartilla de los síntomas negativos, eh, evitar la interacción social o interactuar de manera socialmente incómoda, ¿sí? Yo evito la interacción social, ¿sí? Es un síntoma negativo de la enfermedad y yo la evito, ¿sí? O sea, yo la evito. Aquí estoy un poco seguro porque estoy grabando, no estoy viendo a nadie alrededor mío específicamente en ninguna parte, si no estoy rodeado de personas y me siento en un ambiente seguro. Pero yo evito el contacto social con las personas. Yo salgo muy poco y, bueno, en fin, por diferentes motivos, diferentes razones. La cuestión es que se me acercó una señora que la vista estaba así y medio temblaba y caminaba como un zombie. eh, Estaba supremamente medicada, o sea, muy medicada. Y el tema es que ella me dijo que tenía esquizofrenia.
Sí, yo le dije, ¿y tú qué tienes? Sí. No, yo tengo esquizofrenia. Creo que era mayor, yo le pondría unos 10 años mayor, es decir, como unos 50 años, le pondría yo. eh, pero el tema es que incluso tenía una sopa de letras y llenaba la sopa de letras mirando las respuestas de la sopa de letras, sí, o sea, mirando las respuestas y anotando las respuestas o sea, el cuadernito de sopa de letras tenía la parte final las respuestas y lo que hacía era mirar la respuesta y anotar. No la vi coger un libro, no la vi coger, o sea, siempre y deambulaba, ¿no? La gente deambula, ¿no? Claro, todos tienen un problema mental que todos viven con sus problemas particulares, ¿no? Y yo también. Pero entonces, claro, cuando llegué yo allá, me dijeron que había una biblioteca, empecé a leer un libro que se llamaba El pensamiento, el sentido del pensamiento de un filósofo alemán. Eh, Había cosas que entendía de la filosofía, de lo poco que sé de filosofía, había otras cosas que me parecía que no. Estaba en contra del constructivismo social, construccionismo social y bueno, era tema de filosofía y bien, o sea, leí un poco, leí parte del libro, muy interesante. Quizás ahorita lo busquen en las bibliotecas públicas y leerlo completo en tiempo de estudio. Pero bueno, el fin es que al principio yo leía una hoja, pasaba la hoja y no recordaba absolutamente nada de lo que había leído. No retenía información. Y la vista se me caía, sí, los ojos se me caían. Claro, estaba muy medicado, porque claro, o sea, los primeros días, pues aquí cuando estaba aquí en el cuarto, me pincharon en el brazo, me pincharon en este otro brazo, me dieron medicamentos, pastillas, entonces estaba sobremedicado y pues obviamente con mucha sedación, con medicamentos que lo atolondran a uno, pues uno no puede ni siquiera procesar información, ni siquiera puede pensar ni entender algo, ¿sí? Porque pues hay muchos químicos funcionando en el organismo. Pero al pasar los días empecé a leer y a retener información de las lecturas, ¿no? Y también hablé con otra persona, incluso la trabajadora social llegó, hola, ¿qué tal? Se me acercó y me dijo, bueno, tú te dedicas a las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu canal de YouTube? Y le dije, SR Science, lo buscó SR Science, tal, vio el primer video y después de ver el primer video, llamó a una persona y esa persona vio el video y dijo, ¡ay, tan interesante tu trabajo! Ta, ta, ta. Y eso dio pie para que en los próximos días estuvimos hablando esa persona y yo, se llamaba Jaime Andrés, creo. Jaime Andrés y yo, que tenía un diagnóstico de esquizofrenia esquizoafectivo, ¿sí? Solo hablé con esas dos personas. O sea, o sea, con Jaime Andrés hablé más tiempo que ¿cómo es que se llama? Marcela. Marcela era la otra persona con esquizofrenia. Y la cuestión es que me preocupaba a mí en muchos sentidos terminar como esta persona, como Marcela, ¿sí? Eh, Porque claro, yo tengo una vida muy activa intelectualmente, sí, o sea, yo siempre estoy leyendo algo, siempre estoy leyendo algo, siempre estoy aprendiendo un tema nuevo, sí, y sentir que voy a perder la capacidad incluso o sea, sentir que con cada episodio hay deterioro cognitivo y este deterioro, pues,
se va a hacer evidente, pues obviamente me asusta el tema, ¿no? Eh, Me recuperé rápido, siento que me recuperé rápido del episodio, estoy pensando ahorita en estos días, hacer una cartilla y ponerla en los buzones de los apartamentos de esta torre y de la torre de al lado. Porque en el episodio psicótico, cuando yo estaba gritando aquí, estaba viviendo todo el tema del episodio psicótico, el vecino que queda aquí, la pared del otro lado, empezó a pegarle a la pared eh, por el tema de que yo estaba haciendo mucho ruido, ¿no? Y mi hermano también le pegaba al vecino a la pared y toda esa vaina, y hubo gente que llamó a la policía y toda esa vaina. Y me parece que es necesario y pertinente que las personas entiendan, ¿sí? Que no es que a mí se me dio la gana de ponerme a gritar y desesperado y hablar como loco, sino que hay una enfermedad de por medio, ¿sí? Y que hay que concientizar a la gente con respecto a esa enfermedad, ¿sí? Entonces, creo que ya voy a dejar el registro aquí, sí, o sea, lo voy a dejar acá. Específicamente lo que tiene que ver con el episodio psicótico. Ya pasó, tercer episodio, sí, en un rango de 11 años, tres episodios psicóticos grandes, es decir, tres que han requerido una hospitalización larga. eh, está bien, ¿no? O sea, entre comillas, está bien, es un buen pronóstico, según dijo el médico, ¿no? Hay personas que obviamente no se ajustan a la medicación, hay personas que no se ajustan a ciertas cosas. Y entre los factores también que me faltó mencionar, de la muerte de mi tía, la muerte de mi gato, eh, el tema socioeconómico de la familia, el tema del trabajo de mi mamá, el tema del estrés, el estrés de redes sociales, que sigo haciendo esto sin público, eh, los temas, está que no me había aplicado la inyección de risperidona desde hace como una semana o 2 semanas. Entonces no tenía y estaba tomando solo 2 miligramos de risperidona. Risperidona es el antipsicótico. Entonces eso también pudo llegar a desencadenar el episodio psicótico. Espero en lo posible que no se vuelva a presentar un episodio psicótico, sí, o sea, eh, seré más juicioso con los medicamentos, sí, o sea, tuve prácticamente 8 años invicto, sí, 8 años invicto, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 años, sin un episodio psicótico que requiriera una hospitalización larga, ¿no? Sí, hubo una vez que llegué hasta el hospital, pero al día siguiente salí, sí, o sea, no fue grave, pero esta sí fue una hospitalización larga. Entonces, como dije, en medio de todo lo que estaba diciendo, voy a suspender la lectura de los informes de la Comisión de la Verdad, voy a suspender la lectura de la historia de Colombia y a partir de mañana, mañana o sea, mañana 24 de febrero, el tema es que voy a volver a participar o voy a volver a tener lo que es terapia clínica día. Clínica día es un programa de la EPS Sanitas que es como una semi-hospitalización, ¿no? Tengo que llegar allá hasta a las 7 de la mañana y de 7 a 1 voy a estar ocupado. Entonces en las horas de la tarde las voy a dedicar a
una vida esquizofrénica. Y todo este tiempo lo voy a dedicar, voy a empezar a dedicar tiempo a una vida esquizofrénica. Esto me cambia completamente los planes, ¿no? Voy a leer otros libros, ya sea de política, ya sea de, sí, no tanto contenido de la historia conflictiva o peligrosa del mundo, ¿sí? Eh, Voy a dejarlo de lado esa literatura y pues estaremos leyendo esta cartilla. Iniciaré con la lectura de esta cartilla, buscaré artículos científicos que hablen sobre la esquizofrenia, no sé, otros autores, otras posturas, otros enfoques desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la sociología, desde, no sé, sí, o sea, voy a explorar el tema de la salud mental, ¿sí? Y darle difusión al tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque quiero hacer la cartilla y dársela a los vecinos, ¿no? Eh, Porque sí, entre las personas sanas, entre comillas, estamos personas que tenemos enfermedades mentales. Y hay que romper con hay que romper con los prejuicios, hay que romper con los estereotipos, hay que romper con la estigmatización de las personas con enfermedades mentales, ¿sí? Obviamente, no sé quién, o sea, grité, pero no sé quién llegó a escucharme, ¿sí? O sea, no sé quién llegó a escucharme ese día, el 15, pero pues entender que pues que yo estoy viviendo con esta enfermedad mental. Así como en su debido momento en Colseguros grité y no sé quién habrá salido a la ventana y habrá dicho, loco, callen a ese loco, callen a esa persona, ¿sí? Eh, También pasó aquí, ¿sí? Incluso cuando bajé por mi propia cuenta, caminando tranquilo, relajado, y una señora salió, una señora estaba con la ventana abierta y mirando las ambulancias y todo el asunto. Y creo que es necesario hablar de temas de salud mental, sí, hablar de temas de salud mental eh, con respecto específicamente a la esquizofrenia, que es lo que tengo yo. No me cierra a mí mucho la idea de simplemente reducirlo todo a una enfermedad mental, es decir, reducirlo todo a la esquizofrenia, ¿no? Porque hay una carga eh, espiritual, entre comillas, no es ni siquiera espiritual, hay una carga de significados, sí, hay una carga espiritual, sí, llamémoslo espiritual, teológica no, porque, bueno, hay una carga espiritual ahí. Hay un tema de una religión, hay un tema de dos religiones en conflicto, ¿sí? Obviamente, yo sigo firme en mi creencia, sigo firme en la idea de que mi camino espiritual, personal, es el budismo, ¿sí? Y cuando expliqué o cuando explico este esquema de las cuatro dimensiones de lo humano, siempre hago énfasis que en la mitad de todo eso está tu creencia personal. Puede estar una cruz, puede estar una media luna, puede estar el símbolo del hinduismo, puede estar eh, cualquier cosa, tú mismo incluso. A pesar de que ahí hay una figura de un Buda meditando,
esa figura de Buda meditando soy yo meditando. Sí, o sea, lo más importante en ese esquema finalmente soy yo y mi proceso personal. Ya volví a casa después de la hospitalización. Eh, le he dicho, les he dicho gracias a mi hermano y a mi mamá como varias veces porque fueron un gran apoyo, o sea, porque han sido un gran apoyo. Y experiencia que me quedó de la hospitalización y de hablar con Jaime Andrés, el tema de el apoyo familiar, ¿sí? Por ejemplo, el tipo tiene una enfermedad mental, pero los padres no lo apoyan tanto. Y el tema de la red de apoyo, el tema de la red de apoyo es importantísimo también. Entonces, pues sí, ya volví. Esta es como la grabación. Hay cosas que no he contado, cosas que iré recordando. Lastimosamente, tener exactamente documentado lo que pasó ese 15 de febrero, no se puede. Han pasado 8 días, quizás ya más tranquilo, más calmado, con otros puntos de vista, pues toqué temas muy superficialmente y ya se ha manipulado demasiado en estos 8 días se ha manipulado demasiado el recuerdo, ¿no? Por eso digo, si hubiese estado el 16 en la casa, me pongo a grabar y a decir todo lo que viví el día anterior. Pero han pasado 8 días, ¿no? Entonces el recuerdo se va modificando, se van agregando detalles, se va maquillando, se va poniendo más bonito, más mediático el asunto. Eh, Esto lo hago, esto siempre lo hago, pero esta es la primera vez que hago un registro de un episodio psicótico en vivo, en directo, sí, en Twitch. Eh, Empiezo clínica el día de mañana, 24 de febrero, entonces habrán streams a partir de las 2 o 3 de la tarde que llegue a la casa. Afortunadamente no se me acabó el mes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 días para tomarme las dos fotos de mural de memorias. Eso sí lo voy a seguir haciendo, tomarme la foto en la memoria sagrada eh, del proyecto de mural de memorias. Y en pensar en estos días qué otras cosas hacer que no tengan que ver con la historia de Colombia. Perdón por eso. Creo y estoy casi seguro de que la lectura de esos informes de la comisión me afectó enormemente. Eh, o sea, mi mamá dice que no debería leerlos, pero yo estoy empecinado en que tengo que leerlos, tengo que saber qué fue lo que pasó en Colombia. Eh, pero bueno, sí, iré poco a poco, sí, o sea, quizás no los toque en el corto tiempo. Eh, voy a darle prioridad al canal principal, a este canal. Sí, sí, voy a darle prioridad al canal principal, a este canal, a la historia de la Tierra, la historia del universo. Voy a,
voy a darle prioridad a este canal. Entonces, trabajaré en guiones, trabajaré, como el computador no puede hacer muchos procesos a la vez, entonces cuando tenga que grabar el video, pues no lo transmitiré en vivo en directo, pero cuando esté haciendo un guión de la historia que me estoy inventando en esto de, de la ciencia ficción, de conocer la historia del universo, la Tierra, la vida y la humanidad, voy a estar involucrado con eso y voy a dejar quietica a Colombia, ¿no? Ya vendrá el momento de volver a retomar esos temas, ¿sí? En algún momento retomaré esos temas, eh, incluso el último día, o sea, hoy que estuve en la clínica esta mañana, eh, me encontré un librito pequeño que decía sobre el Estado de Lenin. Entonces buscaré, no sé, buscaré si en política, no tanto conflicto armado y demás. Dejaré eso en manos de militares, dejaré eso en manos de comisionados de la verdad o de personas que trabajan con el tema de conflicto armado, porque a mí la verdad yo creo, sí, considero exacto, o sea, creo firmemente que me afectó muchísimo leer todos esos testimonios y demás, ¿no? Ya no nos acompaña más Erectus, Erectus murió y pues era mi gatico, pero bueno. Eh, Eso es todo por este registro. Las próximas 2 semanas voy a estar ocupado las horas de la mañana, desde las 7 de la mañana a la 1, pero llegaré a la casa por ahí a las 2, 3 de la tarde porque pues tengo que ir hasta la clínica Campo Abierto que queda a las afueras de la ciudad de Bogotá, en el norte. Y bueno, sí, o sea, eh, eh, no sé quién vaya a ver este video, si en algún momento lo verá un vecino o, o gente de otros lados que sigue mi contenido. Estoy bien, sí, me siento bien, ya me siento tranquilo, estoy bien, estoy obviamente medicado por el tema de la enfermedad, pero pues fue un tropiezo, me caí, me levanté y voy a seguir luchando por este proyecto, señor Science, hasta volverlo una realidad. Hasta que finalmente, cuando diga nos vemos pronto, estés ahí presente en el mismo espacio y en el mismo lugar. Muchísimas gracias por todo. Eh, Mañana pues voy a pasar ahorita un tiempo con la familia, charlando, no sé, no sé. Eh, y nos vemos pronto.